Era recibirlo en ese momento o una semana después o 2 semanas después, pero eh, son cosas que hubiera sido mejor que no hubieran ocurrido, pero que en verdad lo grave hubiera sido que hubiéramos vacunado a nuestros familiares, a nuestros hijos, a gente que no necesitaba la vacuna. Pero todos los que recibieron la vacuna la necesitaban. Muchas cosas pasaron este fin de semana. Tal vez por eso una entrevista que le realizó Iván Jagroski al expresidente de la Nación, Alberto Fernández, pasó un tanto desapercibida, pasó un tanto no renombrada. ¿Por qué? Y porque Estudiantes salió campeón, porque murió Menotti, porque el miércoles va a haber paro, porque hoy se sabe si va a adherir al paro el transporte o no, pero es realmente gravísimo lo que dijo el expresidente de la Nación. También estuvo en el medio de la pelea del gobierno argentino con el gobierno español. Todas esas cosas fueron dejando de lado estas, entre muchísimas barbaridades que dijo, tuvo 2 minutos que fueron realmente indignantes. Los vamos a desglosar en este pequeño video y vamos a tratar de, de ver qué es lo que quiso decir, qué es lo que dijo en realidad y qué es lo que, bueno, este periodista tiene para decirle desde este medio de comunicación llamado Periodismo y Punto. Habló Alberto Fernández de la foto de Olivos, de la fiestita de Olivos, de mi querida Fabiola. Muchos trucos de abogaducho tratando de engañar a todo un país sin engañar a nadie. Vamos a escuchar la primera parte de Alberto Fernández y mi querida Fabiola. La fiestita de Olivos. Esto decía Alberto. En aquella cena, que no fue una cena, en verdad fue un brindis, no debió haber ocurrido. Fue claramente un error nuestro, mío personalmente. Porque el que era presidente aceptó que la justicia intervenga, fue denunciado, aceptó que discutan la jurisdicción, hizo un planteo que fue rechazado, no lo apeló, y finalmente el fiscal me impuso una reparación que acepté y pagué. O sea, pero la verdad lo hice como un ciudadano común. Digo, eso no fue adecuadamente reproducido, digamos. Sí, atendido por los medios, porque no es usual. Era un delito que prescribía a los 2 años. Sí, Con chicanas procesales se prescribía. Con chicanas procesales prescribía. Era un delito que no llegaba a los 2 años. Acepté, o aceptó, hablaba como Román Riquelme en tercera persona, acepté que intervenga la justicia, como diciendo, podría haber no aceptado que intervenga la justicia, podría haber apelado lo que dijo la justicia, como si nada, como procesalmente el delito era un delito menor. Recordemos que por violar la cuarentena mucha gente fue presa y hay muchos casos de violencia estatal, de violencia, de delitos de lesa humanidad sucedidos durante la pandemia. Ojo, porque el derecho humano tiene que ir para todas partes. Pero antes dijo, error mío, como queriendo desprenderse de aquel, mi querida Fabiola, como queriendo mostrarse renovado, pero en realidad volvió más rancio que nunca. Porque arranca diciendo, no fue una cena, fue un brindis. Todo el tiempo queriéndole bajar el precio. Pero más aún, y más indignante para mí fue escuchar esta segunda parte de la fiestita de Olivos. De hecho, la foto apareció un año después del hecho. O sea, alguien la tuvo, la guardó para la elección y la usó. Claro. Y la verdad que yo ni recordaba que había pasado eso. Y después cuando me puse a mirar, a ver cómo había sido, es irónico, pero antes de ese brindis, tuve una reunión con muchísima más gente.
por cuestiones de trabajo, porque en ese momento Olivos era la Casa Rosada, estaba todo el mundo en Olivos, todo el mundo en Olivos. Entonces, ese fue claramente un error. Bueno, Alberto, la víctima de la foto de Olivos, porque alguien la sacó, la tuvo un año guardada y la sacó para la elección, la mostró para la elección, para perjudicarlo a él en la elección. No fue cagarse en todos los argentinos de bien que en ese momento, cuando hicieron la fiestita de Olivos, no nos podíamos mover con libertad ni a las esquinas de nuestras casas, siendo un poquitito exagerado, ¿no? Pero era un momento muy complicado para el país. Pero resulta que de todo eso Alberto terminó siendo la víctima. Pero más indignante aún, si se puede estar más indignado aún con las cosas que dijo el expresidente Fernández, el peor presidente de la historia, Alberto Fernández, fue lo que pasó con el vacunatorio VIP y sigue defendiendo a Ginés, el ministro de Salud, que repartió vacunas a sus amigos, que enfrentó muy mal la pandemia, que se adelantó 4 años a la epidemia de dengue, hay que decir la verdad, le preocupaba más el dengue que el coronavirus, entre un montón de cosas más que sucedieron en ese momento. El vacunatorio VIP sin duda fue de los más graves, porque imagínense alguien que la pasó muy mal con el COVID, o alguien que perdió un familiar producto del COVID, o alguien que no pudo volar a un familiar producto del COVID, tuvo que escuchar de nuevo que le digan que el único delito que hizo Ginés fue adelantar gente en la fila. Estamos imputando a Ginés, que permitió que alguien se adelante en la cola. Eso es lo que estamos imputando. Claro, en aquel momento era que como funcionario era el que decidía la Pero es que la él- acusación de pero- discrecionalidad. pero él no dio él no mandó dar ninguna vacuna a personas que no la necesitaban. O sea, todas las personas que fueron vacunadas en ese momento tenían condiciones físicas para recibir, que hacían recomendable que recibieran la vacuna en ese momento. Sí, pero bueno, era un relativo privilegio. Era recibirlo en ese momento o una semana después o 2 semanas después, pero eh, son cosas que hubiera sido mejor que no hubieran ocurrido, pero que en verdad lo grave hubiera sido que hubiéramos vacunado a nuestros familiares, a nuestros hijos, a gente que no necesitaba la vacuna. Pero todos los que recibieron la vacuna la necesitaban. No se vacunó a familiares, no se vacunó a amigos. ¿Por qué? Por ejemplo, para ir a un ejemplo de no los más conocidos, sí conocido, pero que yo lo vi de cerca. ¿Por qué Hugo Curto y su mujer tenían más derecho a recibir la vacuna que un jubilado X que terminó muriendo por no recibir la vacuna? Y ese jubilado X, pasado más de una semana, o 2 semanas, o 3 semanas, o 4 semanas en recibir la vacuna. ¿Por qué le cuesta tanto admitir que lo que hicieron fue un delito gravísimo? No solo en este caso en lo procesal, judicial, sino que gravísimo, pero muy, muy grave en lo moral. En fin de cuentas, Alberto volvió para decir más de lo mismo. Alberto volvió para demostrar por qué fue el peor presidente de la Argentina. Alberto volvió para defenderse, pero en vez de defenderse se echó más tierra encima. Alberto Fernández, elegido por Cristina en un Twitter, elegido por su vicepresidente en un Twitter, nos perjudicó muchísimo a todos los argentinos y lo seguimos viviendo. Por eso yo no quería dejar de, este lunes que inauguramos, relanzamos Periodismo y Punto, en este espacio en lo que antes fue News BA, por eso está el cuadro acá atrás, relanzando esto, sin olvidar, y más allá de que vamos a criticar al gobierno cuando lo tengamos que criticar, porque eso es el periodismo,
no es criticar por criticar, sino hablar de las cosas que pasan y que pasaron, no podemos olvidar lo que nos hizo Alberto Fernández y el kirchnerismo, sobre todo y fundamentalmente en sus últimos 4 años de gobierno.